mañana no hablo de la fe puramente en Dios, sino que hablo muchas veces de nuestra fe. Es aquella fe que nosotros muchas veces creemos de que hay cosas que pueden pasar con otras personas, pero no van a pasar conmigo. El otro día, el sábado pasado, mientras el hermano estaba ministrando a los enfermos y hubo una cantidad enorme de testimonios de gente que se curó, estábamos, primero cuando él empezó a llamar, y usted lo habrá observado, nadie pasaba, estaba todo el mundo quietito porque nadie quería pasar. Así que él fue por los bancos y empezó a llamar gente y a orar por ellos, y todos nosotros, cuando vimos que los milagros empezaron a suceder, es como que empezamos a agarrar confianza, como que nuestra fe empezó a agarrar confianza de que si pasó con él, puede pasar conmigo, así que voy a pasar a ver si por ahí me pasa algo, a ver si por ahí Dios hace un milagro que estoy necesitando. Pero la fe tiene determinadas características que nosotros necesitamos afirmarlas y entenderlas para que de esa forma nosotros podamos lograr lo que tenemos que lograr de parte de Dios. Quiero leer con ustedes el Mateo, los chicos lo van a poner en la pantalla, así que no lo busque. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Mateo 14, ahí lo tenemos. Del 22 al 31 dice: enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, escuche este versículo es clave, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que Pedro tenía todas las condiciones, había logrado, no sé cuántos pasos logró dar Pedro encima del agua, 2, 3, 5, 10, no lo sé, dice que empezó a caminar sobre el agua. Tal vez si hubiese sido una noche calma, que no hubiera olas ni vientos, capaz que Pedro lo hubiera logrado, pero Pedro se empezó a asustar con las cosas que estaban pasando alrededor, porque, bueno, habían olas grandes, habían vientos, y él empezó a tener miedo de morir, y entonces su fe comienza a debilitarse, cuando era una fe muy fuerte. La Biblia nos dice de que los discípulos se adelantan en el camino por donde de Dios le dijo: vayan para la otra ribera y esperen ahí. Así que los discípulos van, y mientras van los agarra el temporal. Ellos no estaban en desobediencia, ellos no estaban haciendo su voluntad, sino que estaban obedeciendo a Dios. Jesús le dijo: vayan a la otra ribera. Muchas veces nosotros estamos en el camino de Dios, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que tenemos que hacer, pero de igual forma los vientos, las tribulaciones, las olas, el miedo viene de igual manera a nosotros y empieza a asustarnos en nuestra vida, pensando que no lo vamos a lograr sobrevivir lo que tenemos que sobrevivir. Usted recuerda lo que me pasó hace un par de meses atrás, un pico de estrés, y bueno, por ahí tenía la presión altísima, y bueno, el lunes pasado tuve que ir a hacerme un chequeo general, pero cuando hablo de general, es general, de análisis de todo. Y entonces yo le decía a Claudia: siempre está el miedo de cómo van a salir los resultados. ¿Saldrá bien? ¿Sabrá el mal? ¿Cómo estarán los valores? Así que ese mismo día de noche, la mutualista subió los resultados a la página web y los pudimos ver. Y qué alivio ver que está todo bien, que no hay nada malo, y que el cuerpo funciona bien, y que está todo bien, y que fue un pico de estrés, que hay que cuidarse, pero qué bueno saber que está todo bien, porque cuando nosotros estamos pasando por una prueba, empezamos a sugestionarnos y a pensar de que tenemos algo, que algo nos está pasando, que algo malo debemos de tener, porque por algo me siento de esta manera o de esta otra, algo me está pasando. Y el miedo a veces empieza a ganar terreno en nosotros, y empieza a ganar terreno incluso a nuestra fe.
Así que los discípulos estaban en el medio del mar y a Jesús no se le ocurre otra cosa que a eso de las 3, 4 de la mañana ir a buscar a los discípulos sobre el mar. Obviamente que cualquiera tendría miedo si estamos en medio de un temporal de noche, viento, con miedo, y aparece alguien caminando sobre el agua. Dice que ellos gritaban pensando que era un fantasma y tenían miedo. Entonces Jesús lo calma y dice: muchachos, tranquilo, no soy un fantasma, soy Jesús. Así que Pedro rápidamente encuentra la forma, como nosotros a veces encontramos la forma de decir: Señor, si realmente existes, si realmente eres tú el que está sobre las aguas, si realmente eres tú el que vienes ahí, entonces que yo pueda caminar sobre el agua como tú. ¿Cuántas veces nosotros en el medio de nuestra dificultad, de nuestra angustia, empezamos a decirle: Dios, si tú existes, y hasta ponemos un poquito en duda la existencia de Dios? Dios, si realmente tú existes, entonces hace determinado milagro. Señor, si realmente tú tienes poder, entonces haz este otro milagro. Señor, si realmente tú puedes, si tú eres todopoderoso, entonces cúrame de la pierna, del brazo, del ojo, de la cabeza. Y le empezamos a poner condicionantes a Dios, diciéndole: ¿será Dios o no será Dios? ¿Será poderoso o no será poderoso? Son los momentos en que nuestra fe comienza a ser tocada por la parte incrédula de nosotros, y empezamos a dudar del poder de Dios, empezamos a dudar de lo que Dios quiere y puede hacer, empezamos a dudar de sus milagros, empezamos a dudar de que Él puede hacer algo conmigo, empezamos a dudar porque la incredulidad empieza a ganar terreno, a tal punto de que esta historia nos cuenta de que Pedro baja le dijo: Señor, si eres tú. Y fíjese la estrategia de Pedro. Nadie podía hacer que Pedro caminara sobre el agua, nadie. Solamente Jesús podía hacer de que Pedro rompiera las leyes naturales, porque nadie puede caminar sobre el agua. Así que Pedro dice: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti, porque era la única forma de él poder estar seguro de que ese realmente era Jesús. O sea que había de parte de Pedro una fe muy fuerte, que sabía que si era Jesús él podría hacerlo, y si no era Jesús no. Así que Jesús le dice: claro, vení. Y nos cuenta la historia de que él empezó a caminar sobre el agua y empezó a mirar para los costados, el fuerte viento, las olas grandes. Empezó a tener miedo y empezó a hundirse y empezó a gritar. Yo pienso que tal vez si aquel Pedro no se hubiera asustado y hubiese tenido la confianza suficiente para mantenerse a flote y caminar hasta Jesús, los otros discípulos que estaban en la barca tal vez hubieran dicho: hey, Jesús, si él pudo, entonces manda que yo también vaya. Y tal vez los discípulos hubieran logrado un milagro extraordinario, porque todos podrían haber caminado sobre el agua, porque lo que hacía que Pedro caminara sobre el agua estaba también sobre los otros discípulos. Pero cuando Pedro empieza a recibir el milagro y empieza a caminar sobre lo imposible, su fe empieza a fallar, su fe empieza a decaer, su miedo empieza a tomar lugar. Y entonces cuando el miedo ocupa el lugar de la fe, se terminó la posibilidad de que el milagro ocurra. ¿Cuántos milagros más pudieron haber ocurrido el domingo pasado? Posiblemente muchos más. ¿Cuántos milagros más pueden llegar a seguir ocurriendo? Posiblemente muchos más. Pero lo que tenemos que vencer nosotros es esa parte incrédula de nuestra fe, esa parte de la fe que no logra darle la dimensión que Dios tiene sobre el poder que Él tiene. Señor, está bien. Yo el miércoles una hermana dio testimonio de que tenía gastritis crónica y de un día para el otro el Señor la sanó. El martes fue al médico y no tenía más gastritis. Su nieta era celíaca y al otro día de venir al culto fue al liceo y empezó a comer hamburguesas y el pan no le hizo nada malo, y entonces ella vino contenta porque Dios lo había sanado. Yo digo, qué lindo cuando podemos tener a un Dios que empieza a hacer milagros en nosotros, y a veces son milagros que ni siquiera nos damos cuenta, pero los milagros empiezan a suceder simplemente porque nuestra fe se abre a creer lo imposible, se abre a creer lo que humanamente no podemos creer. Si Pedro hubiese mantenido su fe intacta en que si él caminaba por el agua no era por él, sino era por Dios, Pedro hubiera llegado a donde estaba Jesús. Pero Pedro empezó a sacar los ojos de Jesús
y a pensar posiblemente de que el milagro estaba ocurriendo porque él lo estaba provocando. Que él, a través de su fuerza, de su fe, estaba logrando caminar sobre el agua, cuando realmente si estaba caminando sobre el agua era por la voluntad de Dios, era por el poder de Jesucristo, era porque Dios le dijo ven y él tenía la capacidad de ir. Pero cuando él creyó que todo lo que estaba pasando era por sus fuerzas, entonces todo lo que estaba viviendo comenzó a fracasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos de que Dios se va a limitar a mis conocimientos, a mi fuerza y a mi fe, entonces es el momento donde yo empiezo a perder el lugar que quiero ganar con Dios. Señor, tú si quieres puedes hacer el milagro. Sí quiero. Bueno, no sé si puedes, porque yo vi que vos lo hiciste, pero no sé si podrás hacerlo conmigo. Entonces la incredulidad empieza a tocar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y empezamos a olvidarnos del poder de Dios y a tener miedo de que Dios no haga el milagro que tiene que hacer en nosotros. Cuando pienso en este pasaje y pienso en este título, una fe incrédula, yo digo, ¿cuántas veces la iglesia ha sido dominada posiblemente por una fe incrédula? A veces la iglesia se ha convertido no en lo que debe ser, sino que se ha convertido en un lugar donde tal vez no pase lo que tiene que pasar porque el miedo o las limitaciones humanas trancan la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos de que Dios tiene el poder que yo tengo, así que hasta donde yo llego, Dios llega, y la realidad es que Dios tiene un poder infinito y yo tengo un poder limitado. En el momento en que yo empiezo a limitar a Dios en el puede o no puede sobre mi característica personal, el día que tú necesites un favor de Dios, no limites a Dios con tu fe de decir no, pero tal vez no pase nada, yo no sé si Dios podrá hacer el milagro, no sé si Dios querrá hacerlo. Mira, Dios quiere y Dios puede. Dios puede hacer un milagro sobre tu vida, Dios puede hacer un milagro sobre tu familia, Dios puede hacer un milagro en lo que sea, porque Él tiene el poder para hacer el milagro. Que tenemos que dominar aquella fe que hizo de que Pedro se hundiera. Tenemos que dominar aquella fe de que no logró que Pedro se mantuviera a flote, porque empezó a mirar los problemas, los vientos, las circunstancias, y entonces cuando tuvo miedo, su fe comenzó a debilitarse y él comenzó a hundirse. Lo tremendo de esto es que él estaba viviendo un milagro extraordinario. Yo me imagino cuando él baja del bote y empieza a dar un paso y dos pasos, y da otro, y empieza a caminar sobre el mar. Yo creo que en ese momento Pedro se estaba sintiendo un hombre de mucha fe, un hombre elegido por Dios, pero al momento cuando empezó a sentir miedos y empezó a debilitarse su fe y comenzó a hundirse, ahora no solamente tenía miedo de no llegar a donde estaba Jesús, sino que también tenía miedo de morir cuando Jesús estaba al lado de él. Y dice que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó del agua. Y el reproche de Jesús, y esto me encanta porque Jesús en su reproche no le dice, Pedro, mira las cosas que se te ocurren pedir. Pedro, ¿dónde se vio que puedas caminar sobre el agua? Pedro, eso es imposible. No le dijo eso, lo que le dijo es, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de lado la fe que te estaba haciendo caminar por encima del agua? Mi hermano, mi hermana, hoy Dios te está diciendo, hey, tómate de la fe. Tómate de la fe porque lo que tú estás viviendo, pasando, es posible para Dios. Posiblemente no es posible para ti, como tampoco era posible para Pedro caminar por su propia cuenta sobre el agua. Pero sí era posible para Dios. Así que Pedro, cuando estuvo confiando y esperando en Dios, él empezó a producir el milagro y el milagro empezó a suceder y Pedro empezó a caminar. Y los que estaban ahí decían, wow, qué tremendo, vamos nosotros, mira, lo está haciendo. Pero en algún momento sus miedos personales lo hacen hundirse. Muchas veces tú y yo, cuando estamos por lograr nuestro milagro, cuando estamos por lograr lo que Dios quiere hacer por nosotros, cuando Dios está moviendo su mano sobre nuestra vida, a veces viene la incredulidad, esa fe incrédula, y empieza a decirnos, imposible, no podés lograrlo. Te vas a hundir,
te vas a morir, mirá las olas, mirá el viento, es mentira, te morís, salí de ahí. Y entonces nuestra fe comienza a debilitarse, comienza a caer y el milagro quedó a donde estaba porque nosotros no logramos llegar. Pedro fue llamado por Jesús para lograr un milagro y lo empezó a lograr hasta que dudó. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros fuimos llamados por Dios para lograr un milagro? ¿Cuántas veces Dios te ha puesto sobre tu vida y te ha dicho que va a bendecirte, que va a ayudarte, que va a sanarte? Pero nuestra incredulidad, nuestra fe incrédula, muchas veces toma el espacio y no nos deja creer en ese Jesús que puede hacer el milagro. Más de una vez nosotros hemos caminado 2, 3, 4 pasos sobre el mar, pero en algún momento nos hundimos porque las circunstancias nos abruman y nuestra fe desaparece. Qué tremendo que hoy vos puedas tomar tu fe y decirle: Señor, yo quiero creer que lo que pasó el otro día acá, Señor, también es para mí. Yo quiero creer que tú puedes hacer un milagro en mi vida, en mi familia, en mi mente, en mi cuerpo. Señor, yo quiero creer que tú tienes un milagro para mí y no dudar que Dios tiene un milagro para ti, porque Dios tiene un milagro para ti. Lo que tú tienes que lograr vencer es la fe incrédula. Me encanta la frase de Jesús. Yo creo que Jesús estaba, cuando vio que Pedro baja y empieza a caminar, yo creo que Jesús estaba feliz. Pedro lo estaba logrando, estaba caminando sobre el agua. Pero cuando lo vio hundirse, Jesús se dio cuenta que la fe de Pedro estaba fallando y que esa fe iba a hacer que él desistiera, él se hundiera y aún tuviera temor por su vida. No tengas miedo, porque si Jesús está contigo, si Jesús te da la orden de decirte: hey, ven conmigo porque yo puedo hacer un milagro en tu vida, hey, ven conmigo porque yo puedo sanarte, hey, yo puedo hacer lo que me estás pidiendo, entonces no tengas miedo, cree que Dios puede hacer un milagro sobre tu vida. Y cuando veas las olas y veas los vientos, aférrate a la fe. No te aferres al viento, no te aferres a la ola, no te aferres al miedo, aférrate a Jesús, porque Él quiere hacer un milagro contigo. Me encantó el otro día ver los milagros que vi, pero creo que pudieron haber más milagros. Tal vez fue porque algunos de nosotros empezamos a ver las olas, los vientos, los problemas y empezamos a permitir que nuestra fe desaparezca poco a poco. Y entonces, mientras un hermano al lado recibía un milagro, nosotros nos quedábamos sin él, porque posiblemente nuestro miedo, nuestros límites humanos estaban limitando también el poder de Dios. En esta noche quiero invitarte, y no voy a orar por ti por lo que ya le comenté al principio, pero sí vamos a orar ahí donde está en su banco. Y si usted necesita algo de Dios, simplemente tómese de la mano de Dios y dígale: Señor, yo necesito que me bendigas, necesito que me sanes, necesito que me cures, necesito que me liberes, necesito que hagas algo conmigo, Señor, y permite que el Señor lo haga. Y cuando allí en medio de la oración el miedo y la incredulidad quieren atacar tu mente y tu cuerpo, no la escuches, simplemente escucha la voz de Jesús que te dice: ven, porque si yo te mando que camines, tú puedes caminar sobre el agua. Ponte en pie, por favor. Tal vez en esta noche tú tienes una necesidad especial con Dios. Tal vez en esta noche tú necesitas que Dios haga algo en tu vida y se lo estás pidiendo. Confía en que Dios hoy pueda hacerlo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Yo quiero imaginarme hoy a un Jesucristo caminando frente a ti diciéndote: ven, ven sobre el agua, ven sobre las olas, ven sobre los problemas, ven sobre los vientos, porque yo quiero bendecirte, yo quiero sanarte, yo quiero hacer un milagro sobre tu vida. Pero entonces lo que tienes que hacer es: no dudes, aférrate al milagro de Dios, aférrate a la mano de Dios y permite que el Señor hoy pueda hacer el milagro que tú necesitas. Gracias, Jesús.
Si estás aquí, si estás en tu casa mirando la transmisión, y si estás enfermo, pon tu mano sobre tu zona afectada, sobre tu corazón, sobre tu riñón, sobre tu espalda, sobre tus ojos, sobre tu boca. Shita la vara canta la yata bacaya. Señor, hoy queremos hacer como aquel Pedro, Señor, que estaba sobre la barca y logró creer, Señor, que si eras tú, Él podría hacer lo imposible. Hoy queremos hacer como aquel Pedro, Señor, que creyó que tú tenías el poder para que Él pudiera caminar sobre las aguas. Hoy queremos nosotros, Dios, entregar nuestra mente y nuestro corazón sabiendo que tú tienes el poder para hacer un milagro en nuestra vida. Señor, si alguien tiene problemas de salud en esta tarde, si hay problemas de hueso, de articulaciones, si hay problemas en los riñones, en el estómago, en los pulmones, en las arterias, Dios, problemas arteriales, Dios, algo tan común entre nosotros. Señor, que hoy nosotros podamos hacer como aquel Pedro y podamos bajar de nuestra barca, bajar de la barca, Señor, y caminar hacia donde estás tú, Dios mío, caminar por fe, Señor, caminar sobre el mar, sabiendo, Dios, de que tú tienes el poder para hacer el milagro que nosotros en esta noche estamos necesitando. Señor, tápanos los ojos para no ver las circunstancias, para no ver los problemas, para no tener miedo, Señor, y que nuestra fe pueda mantenerse intacta. Señor, cuando Pedro se hunde, tú le dices, ¿por qué dudaste? Mi hermano, mi hermana, no dudes, no dudes. Confía en que el Espíritu Santo puede hacer un milagro en tu vida, puede hacer un milagro en tu cuerpo, puede hacer un milagro en tu corazón, en tu mente. Confía de que Dios tiene el poder para sanarte, porque Él tiene el poder para hacerlo. Hoy te dice, hey, baja de tu barca y ven a mí. No temas, no temas, porque yo puedo hacer el milagro que tú necesitas que sea hecho. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Díselo. Creo en ti, Díselo, permita que Dios mueva tu fe. Jesús, Permita que Dios mueva tu fe a través de esta adoración. en lo que harás en mí. No temas, no dudes. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tus manos al cielo y adórale. Recibe Adórale. toda Y pídele a Dios que haga el la milagro gloria, que tú necesitas que recibe haga. toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Confía en Dios. Llena Confía en este Dios. lugar Pon con tu tus problemas, presencia. tus angustias, tus enfermedades. Descender tu poder. Ponlo ahí delante de Dios. Y no dudes, no dudes. Ponlo ahí delante de Dios. Ponlo ahí Creo delante de en Dios. ti, Y dile esto. Creo en ti, Jesús. Díselo. en lo que harás Díselo. en Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. y creo en ti, Jesús. Aleluya. Chita la baracanta, la chata la baracaya. En lo que harás
Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Entrégate al poder del Espíritu Santo. Entrégate al poder del Espíritu Santo. Entrégate al poder de Dios. Y confía. Confía. Recibe toda la gloria. Recibe toda. Entrégale la gloria y la honra al Señor. Cita la baracanta, la chata bacaya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. ¿Qué necesitas? Hijo de Dios. ¿Qué necesitas que Jesús haga por ti? Recibe ¿Qué necesitas que Jesús haga por ti? gloria, recibe toda. ¿Qué necesitas? la honra. ¿Qué necesitas? Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Hoy te dice, hey, desciende de la barca y ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Confía. Confía que tengo el poder para sanarte. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Dios, porque sé que hoy has hecho algo en nuestras vidas, Dios. Tú no necesitas de nuestras manos, Dios. Tú simplemente necesitas de tu presencia entre medio de nosotros. Señor, que tu mano, que tu presencia hoy haya tocado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras arterias, nuestro corazón. Señor, y algo se haya producido en nuestro interior en este día. Señor, que hoy tú hayas hecho el milagro que querías hacer. Porque Dios, como dice tu palabra, tú le dijiste a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? El milagro estaba hecho. No dudes, no dudes. El milagro está hecho. No te hundas, no tengas miedo, porque Dios hizo algo contigo en este día. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, díselo a Él, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos